La idea es hablar rápidamente de los aspectos principales a tener en cuenta para el manejo de malezas de invierno. La importancia de uno de los aspectos que tienen que tener en cuenta es la del manejo post cosecha, es decir, cuando salgamos de la campaña de verano, es importante realizar un manejo post cosecha, ya sea si se va a hacer un cultivo de invierno o no. ¿Por qué? Porque este manejo post cosecha nos permite principalmente limitar los escapes y disminuir el aporte de semillas al suelo, que es uno de los principales objetivos que tenemos que tener, como siempre insisto, en el manejo de malezas. Por supuesto, también los lotes limpios nos van a asegurar un más rápido y mejor establecimiento del cultivo, y también nos permite hacer un manejo más eficiente en el posicionamiento de los residuales. Por otro lado, también nos va a permitir identificar la presencia de especies resistentes o tolerantes, y algo muy importante en los últimos años es disminuir la pérdida de agua almacenada, ya que esa agua va a ser crítica para el cultivo de invierno. Por ejemplo, acá tenemos una foto del año pasado, nunca la foto se ve exactamente como uno pretende que se vea, pero acá tenemos un cultivo que se mantuvo un lote que se mantuvo con nabo hasta la siembra, y si se fijan, hay una diferencia de desarrollo y de emergencia del garbanzo en la zona donde no tenía nabo a la zona que tenía, y se barbechó poco antes de la siembra, entonces pasó mucho tiempo ese lote con los nabos desarrollándose y generando consumo de agua, ¿no? Después, los aspectos fundamentales para el cultivo de garbanzo es conocer el historial de los herbicidas usados en el lote, planificar los herbicidas de invierno en base al cultivo posterior, es decir, que no vayan a impactar con un posible carryover en el cultivo posterior, considerar la rotación de modos de acción respecto del cultivo anterior y el posterior. Tenemos que ser muy cuidadosos en el tema de tratar de no hacer todo el año el mismo modo de acción, ya que eso va a potenciar mucho la posibilidad de seleccionar especies resistentes, y considerar la oportunidad de manejo primaveral de acuerdo al ciclo de cultivo. O sea, mientras más tarde salgamos de nuestro cultivo de invierno, quizás sea más difícil el manejo de las especies primaverales. Para el garbanzo, en general, las siembras tempranas son las que mayor presión de maleza presentan en su arranque. Esto se debe a que tenemos condiciones para que germinen las malezas, aún después de haber realizado los barbechos y eventualmente haber posicionado un residual. Por el contrario, las siembras tardías sufren más que nada la presión de malezas al final del ciclo, ya que normalmente los barbechos se realizaron más tarde, se controló más proporción de las malezas emergidas, pero tenemos la dificultad de que por la falta de agua estos cultivos, o por las menores temperaturas, estos cultivos normalmente tienen menor desarrollo, entonces son menos competitivos a final del ciclo y es más probable que se enmalecen. Entonces, en estas situaciones es recomendable posicionar un residual lo más temprano posible para que sea más probable su incorporación en el suelo con alguna lluvia eventual, que ya sabemos que mientras más adelante en el invierno nos vayamos, menos probable es que tengamos una lluvia mínima, aunque sea de 5 o 10 milímetros, que nos permita incorporar los residuales. Entonces, en las siembras tempranas, como decimos, hay que posicionar un residual para favorecer su incorporación, pero además una de las opciones que vemos como interesante es, en ciertas condiciones donde el cultivo por temperaturas bajas o cualquier otro aspecto demore su emergencia, o se haya sembrado muy profundo, hay ciertos casos donde se puede hacer un repaso del lote antes de la emergencia del cultivo para controlar malezas que han emergido entre la siembra y la emergencia del cultivo. Esto muchas veces, aunque no lo veamos,
sucede y hay malezas que están germinando y que después van a ser muy competitivas, y en ciertos casos es posible de controlarlas con un repaso del lote antes de la emergencia. Por supuesto que revisando bien el lote para asegurarse de que no haya ninguna plántula emergida. En el caso de las siembras tardías es fundamental haber limpiado el lote temprano, como decíamos, para no perder humedad almacenada. En ciertas situaciones los residuales no llegan a incorporarse, como dijimos, y no cumplen su función, y ahí en esta situación es en cierta forma importante evaluar algunos post-emergentes para disminuir la presencia de malezas al momento de la cosecha. Sabemos que lo difícil del manejo de invernal es tener buenas condiciones para los post-emergentes, así que por eso también es importante utilizar las dos estrategias, los residuales y los post-emergentes. Las estrategias que se vienen evaluando para el barbecho son clásicas. Glifosato más 2,4-D en una situación normal. En situaciones donde tengamos soja guacha o parietaria en mucha presión, podemos incorporar un PPO en esa mezcla. Para parietaria también la incorporación en esa mezcla de barbecho de un fotosistema 2, como puede ser el metribuzin, ayuda mucho al quemado de parietaria. Y cuando tenemos la siembra muy cerca, o quizás tenemos plantas con plántulas de borreria germinando del verano, ahí se puede usar también un PPO o mismo el glufosinato de amonio más un PPO como alternativa de quemado más rápido que el glifosato y 2,4-D. Y finalmente, no es recomendable por las condiciones en que se harían las aplicaciones, pero eventualmente si tenemos gramíneas resistentes o tolerantes, se puede realizar el uso de un graminicida. Dentro de las estrategias residuales que venimos evaluando, acá están resumidas los principales herbicidas que ya se utilizan. Lamentablemente para el cultivo en este momento solo hay registro de dos herbicidas, el S-metolaclor y el sulfentrazone. Pero bueno, hay distintas alternativas en las cuales, como vemos, tienen diferentes eficacias. Estos simbolitos muestran una eficacia promedio y sobre todo teniendo en cuenta lo que es el nabo, que quizás sea la maleza que más se está presionando hoy en día al garbanzo. Entonces vemos como imacetapir en buenas condiciones de humedad, o metribuzin en buenas condiciones de humedad, y después lo que venimos evaluando también son las mezclas, donde una buena mezcla podría ser metribuzin con flumioxacin, creo que acá está corrido, o el imacetapir con metribuzin, son buenas alternativas. También tenemos mezclas con sulfentrazone, o mismo las mezclas con el dual. En general, todas tienen un efecto que va a depender, sobre todo dual en el invierno, de una buena incorporación a tiempo para evitar que se pierda por degradación. En las estrategias post-emergentes, también tenemos algunas estrategias que se vienen evaluando y que lamentablemente no tenemos registro para las mismas. Lo que venimos trabajando nosotros es, bueno, ya lo conocen, albenazolim, que ayuda sobre todo en cardos, el flumetsulan, que ayudaba en nabos, pero con la resistencia LS de los nabos ya dejó de ser una herramienta que nos puede ayudar mucho, tampoco ayuda con los cardos, eventualmente un poco con cenizo. Y hay mucha inquietud sobre el tema de topramezone. Topramezone tiene una selectividad una efectividad muy importante sobre los nabos y la supresión en general de cardos, zorrajas y cenizos. Venimos nosotros trabajando con combinaciones que tienen fitotoxicidad. Topramezone tiene un potencial alto de fitotoxicidad, las mezclas también, así que por eso no se pueden recomendar el uso de este herbicida para este cultivo. Ya vamos a hablar un poco más adelante, pero bueno, dentro de las evaluaciones que se están haciendo, también junto con algunos PPO quemantes, o el mismo diflufenican en post-emergencia, se está trabajando
pero no son herramientas que hoy en día se puedan usar comercialmente. Como les decía, topramezone tiene este efecto sobre nabos muy importante, pero también tiene esta condición de que su fitotoxicidad va a ser muy dependiente de la temperatura ambiente y de la condición de humedad. Entonces, no hay una garantía de que al aplicarlo uno pueda tener un éxito, va a tener éxito en el control de la maleza, pero también en condiciones de frío o de poca disponibilidad hídrica, el daño por fitotoxicidad puede ser muy alto. Entonces, a favor tiene el topramezone, la alta susceptibilidad de los nabos y supresión de los cardos, pero en contra tiene la fitotoxicidad dependiente de la temperatura del estado hídrico, que no tiene registro, y otra cosa muy importante es que requiere una planificación, ya que existe una limitación de la rotación. Esos lotes con topramezone, por su larga vida media, no es recomendable que vayan a soja, podrían ir solo a maíz. En el caso del trigo, rápidamente hablemos, se debe tener en cuenta los herbicidas usados en la campaña gruesa por cuestiones de carryover. Sabemos que para el trigo no podemos utilizar ciertas imidazolinonas, no podemos utilizar el flex, o puede tener un impacto sobre la campaña de invierno el uso excesivo de flex, y también el uso de graminicidas, ¿no? Las siembras tempranas también sufren de mayor presión de malezas, pero existen ciertos residuales que aseguran un buen establecimiento, pero lo importante del trigo es que tenemos más oportunidades de manejo post-emergente, que ya se puede hacer una vez que se ve que el cultivo se estableció con éxito. Las estrategias para barbecho son las mismas, básicamente. En el caso de que haya soja guacho o paritaria, también podemos utilizar las sulfonilureas, el metsulfurón para la paritaria, o el glufosinato de amonio con un PPO, o el glifosato con un PPO, pero sí tener mucho cuidado con el uso de graminicidas, ya que no es recomendable, por lo menos 20 días antes de la siembra, pero en general, como tenemos condiciones de muy poca lluvia, es muy difícil utilizar graminicidas en nuestra condición para trigo en barbecho. Las estrategias residuales son conocidas. Tenemos lo que es clorosulfurón con metsulfuron-metil, el flumioxacin, el piroxasulfone, el metribuzin, la fluorocloriana. Todos ellos son de efecto residual, pero tengan en cuenta que hay ciertos productos que no deben ser aplicados en preemergencia, sino en postemergencia, como es el metribuzin o la fluorocloriana, mientras que sí, en preemergencia se puede utilizar el clorosulfurón, el flumioxacin, que tiene que ser en presiembra, o el piroxasulfone. En el caso de los postemergentes, como les decía, tenemos bastantes más herramientas. También el clorosulfurón con metsulfurón se puede utilizar en postemergencia, el iodosulfurón con metsulfurón, a partir del inicio de macollaje. Importante que se considere el momento de aplicación en el trigo, es fundamental. Normalmente a partir de la tercera hoja hasta en cañazón, hay algunos hormonales que permiten ir un poquito más allá, pero todo eso se tiene que manejar revisando al detalle el marbete. En este sentido les recomiendo que vean esta publicación del doctor Horacio Aciaresi del INTA Pergamino, en el cual detalla todos los herbicidas y pone información muy interesante, tanto de los preemergentes como de los postemergentes. En el tema de manejo de gramíneas, que quizás sea lo más complejo del trigo, es fundamental hacer una estimación inicial de cuál es la proporción de cebadilla y avena en cada lote. Para eso acá les dejo la dirección de un pequeño video que hicimos en la sección hace unos años de cómo diferenciar cebadilla criolla de avena. Pueden copiar el link o acá tienen
un QR. ¿Y por qué? Porque en base a la proporción que tengamos, va a ser el producto que tengamos que elegir, ya que para avena en general son más efectivos los FOB, mientras que para cebadilla hay una poca efectividad de los FOB y un buen control con piroxulam. Esta es una vieja diapositiva del ingeniero Lea, donde ya mostraba cómo avena se controla con todos los graminicidas, pero bromus es un problema hasta la aparición del piroxulam, que bueno, vino a solucionar el tema de bromus, pero siempre teniendo que hacer una aplicación a tiempo y con muy buenas condiciones ambientales para que sea efectivo. Bueno, finalizando, muchas gracias a toda la gente de la sección. Quedamos abiertos a las preguntas. Antes que nada, también les quería, antes de terminar, recordar que en junio se hace el Congreso Argentino de Malezas. Acá tienen la página donde pueden averiguar si quieren participar online de este congreso. Muchas gracias.